Rodolfo Facundo Soto, aunque su libro diga Facu Soto, editó varios libros, muchos libros, un señor muy prolífico. Lo que nos convoca hoy es Palo Pandolfo. Supongo que él estará muy contento de hablar de su amigo, Palo. Pero vamos a empezar por el principio de Facu Soto. ¿Por qué Facu? ¿Por qué firmaste Facu Soto el libro así tan informalmente, digamos? Porque todo el mundo me dice Facu y Francisco Garamona, que es músico, editor y poeta, me decía Facundo Rodolfo Soto es como muy de viejo, como Jorge Luis Borges, no sé qué. Y me sugirió él, me dice, todo el mundo te dice Facu, ¿por qué no sos Facu? Y digo, sí, mejor. Después hubo un problema, yo nunca supe que, bueno, que hay un músico también que se llama, que nunca lo escuché, que no es mi onda, ni lo quiero escuchar, porque no es mi onda, no me gusta ese tipo de música. La música, el rock stone, como le dicen. No, no es lo mío. Sí. Vos ponés Facundo Soto y te sale el cantante. Claro, por ahí Facu Soto escritor, qué sé yo, o Facu Soto y por ahí aparezco más yo que el Joker. ¿Cuándo supiste que ibas a ser escritor? Nunca, todavía no lo sé. Yo no lo pienso así, ¿viste? Yo escribo, me divierto, juego. Sí, de chico es cierto que, qué sé yo, me acuerdo, yo tenía 5 años, estaba por nacer mi hermana, estábamos en el hospital Malvinas, ahí al lado del Parque de Rivadavia, y a mi mamá se la llevaron en la camilla porque estaba por dar a luz, y mi papá me llevó a pasear, fuimos a Congreso, tomamos el subte, qué sé yo, Lo y típico que hacemos los padres cuando está por nacer. claro, claro, yo estaba llorando porque la vi que a mi mamá se la llevaban en camilla. Y me dice, bueno, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué sé yo? Y ahí enfrente de donde está, yo tengo esa imagen, tenía 5 años, donde está la confitería El Molino, había una librería muy grande en una esquina. Y entramos y un arbolito que se llama, un libro que se llama El Arbolito Serafín, lo elegí, me lo compró y lo escribí, lo sobreescribí, lo dibujé, ¿no? Y siempre tuve como un apego a los libros como algo fetiche, ¿no? Objeto. Como objeto, ¿no? Obviamente leía libros, la colección Villiquen, esas de La Amarilla, Robin Hood, esos libros de aventura y todo eso me fascinaban. Qué lindo, sí. Sí, súper lindo. Y siempre de alguna manera escribí, pero como algo divertido, ¿viste? No como quiero ser escritor ni nada de eso. En la primaria, cuando me viste que mandaban, vamos a hacer una composición sobre. Me encantaba, me encantaba. Sí, me acuerdo de Don Segundo Sombra, este, La Tormenta, un poema de Borges, sí, El hombre de la esquina rosada, un montón de cosas de esa época. Platero y yo. Sí, me encantaba. Y aparte lo que yo hacía, que lo sigo haciendo, el otro día me di cuenta y me acordé de este recuerdo. Iba en el subte y hay una publicidad muy pedorra de un poema que incentivan a la lectura, pero muy consciente todo, no tiene vuelo, no tiene nada. Y empecé a jugar cambiando las palabras del lugar y armé un poema ahí en el momento y tenía como otro sentido y quedaba bueno. Y ese tipo de Era cosas siempre. mucho más interesante que. Sí, no digo que fuese interesante, pero un poco más interesante que lo otro era. Sí. ¿El escritor nace o se hace? No, yo creo que se hace. Mm, es medio como un oficio, como un juego. Tenés que tener el deseo, me parece a mí, las ganas, conectarte con eso. Yo estoy como obsesionado con mis libros, no cuando salen ni nada de eso, cuando estoy en proceso. Estoy como escribiendo todo el tiempo de manera mental. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo novela negra, estoy haciendo una serie, voy por la quinta, van a ser 7 u 8. Entonces me acuesto pensando en un personaje, me levanto pensando en otro personaje, en lo que dijo uno, digo, no, esto no tiene que ver con el perfil de este, lo saco, escucho una cosa y la retengo o me mando un WhatsApp a mí mismo para después escribirlo. Me parece que, nada, que está buenísimo, estoy conectado con eso. Pero no creo que haya nada innato ni nada de eso, es como que le encontré ahí un goce, un placer.
¿Pensás todo el tiempo en lo que estás escribiendo? Sí, 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 En sí. otro tiempo tomábamos nota en un cuaderno. También tengo muchos cuadernos escritos con cosas, sí, sí, sí. Me gusta también eso de escribir en cuadernos, aparte hago collage, pego figuritas, entradas de teatro. Inclusive, por ejemplo, voy a ver, el otro día estuve en la inauguración del Moderno de La Vogue, un artista de los 90. eh, y veo y pienso cosas y todo lo relaciono con lo que estoy escribiendo, como para poner acá, para sacar allá una idea, que no es consciente, es una cosa como que me viene, digamos, que todo lo proceso en relación a lo que a mí me interesa, que es embellecer y estructurar y todo eso de mi libro, del que estoy escribiendo en el momento, ¿no? ¿De quién te viene eso? ¿Quién fue? ¿Tu mamá, tu papá? No, hace poco con esto de novela negra me di cuenta que mi abuelo leía mucho y leía mucho novela negra y me encontré comprando libros que estaban en la casa de mi abuelo, ¿no? Y ¿Los también, habías leído o no? no, porque era, bueno, sí había leído Capitanes de la Arena de Jorge Amado y me había fascinado, aparte tenía, no sé, 12 años, ponele, y es un libro muy queer, ¿viste? No sé si te acordás o si lo leíste, los chicos que de la calle, en Bahía, San Salvador de Bahía, en Brasil, viven ahí abajo de un puente y bueno, y entre ellos hay una cuestión más que homoerótica, tienen relaciones y bueno, todo ese mundo que van en cana, bueno, en cana no, en un reformatorio, bueno, es adolescente, ¿no? Es que Eh, una cárcel para jóvenes, digamos, un sí, instituto sí, carcelario. sí, y la libertad de vivir en la calle, también libertad entre comillas, ¿no? Y me había fascinado, encontré algo. Bueno, también estaban las tumbas de Enrique Medina, que también va un poco en esa línea y también tiene una cosa como muy transgresora o queer de lo que pasa, lo que viven los chicos ahí en el reformatorio. Y me encontré leyendo esos mismos libros, re loco eso, ¿viste? Esas cosas locas me pasan. Sí, pero es medio como, no sé si obvio, pero lo que uno ha vivido, de hecho, que en algún momento te lo cruzas en la vida y, mira, y volvés a pasar por esos lugares, digamos, a escuchar con cierta nostalgia, a repasar por ahí libros que leíste de pibe, con otra mirada, seguramente. Seguramente. Una de las cosas que más me gusta es releer libros, libros que leí, los vuelvo a leer y los vuelvo a leer y les saco cosas. Me acuerdo del momento, me acuerdo Bret Easton Ellis que me abrió la cabeza, tenía 15 años, 16. Iba a Cemento a ver las pelotas, a ver los ratones paranoicos en la primera época, a los visitantes, y en la mochila estaban, este libro estaba, Cartero de Bukowski estaba. Entonces tienen como mucha carga afectiva de lugares que me acompañaron. En un momento me quería independizar de mis viejos, también pendejo, 18 años y busqué un trabajo de cartero porque Bukowski había trabajado de cartero. Duré, no quiero ser ordinario, ¿no? Pero lo que dura un pedo en manos. Pero bueno, no, 20 días, un mes quizás. Pero bueno, me creía que era Harry Chinaski. Todo muy romántico, pero la realidad es otra cosa. Mucho que ver conmigo no tenía el perfil de ser cartero, porque yo ya estudiaba psicología o estaba en el CBC. Pero igual la pasé bien, fue un verano distinto y bueno, en mi cabeza todo el tiempo las cosas que yo había leído de Bukowski estaban ahí, me acompañaban. Sí, es muy importante la literatura para mí, yo creo que el centro de mi vida, ¿no? Sos psicólogo, sos Psicólogo, periodista, ¿qué más? ¿Para qué psicólogo. más, para qué más tuviste tiempo? Sí, a veces digo, wow, con cuántas cosas que hice, en cuántos lugares que estuve. Sí, tengo mucha energía y hago muchas cosas, sí. ¿El primer libro que sacaste cuál fue? Olor a pasto recién cortado, en el 2009 creo que era un libro que me había propuesto publicar Joshua, el poeta y artista del conurbano, en un proyecto que tenía de hacer literatura queer, dirigir una colección de libros queer. Se le cayó el proyecto y él quería publicar Juegos de Chicos, que salió, es un libro de crónica de fútbol gay. Yo estaba jugando en ese momento en un equipo de fútbol gay, los Dogos, y salió en Editorial Conejos, y esa misma noche que lo presentamos en el Rojas, fuimos a comer a la esquina,
y recibí una llamada de Chile, de un editor chileno que quería publicar ese libro en Chile. Así que estuvo bueno, después me llevaron a publicarlo a Chile, hay varias ediciones, después salió publicado, se tradujo al inglés, una tapa muy linda también, con un artista plástico, ese libro tiene como muchas ediciones y fue como el primero en algún sentido también, ¿no? Y el primero así de música. Primero de música creo que fue el de Palo, después hay varios de música, Sí, muchos de Charlie, ¿no? de Charlie. El de Palo lo empecé a hacer con él, se lo propuse un día. eh, Eras amigo de Palo. Sí, yo lo conocí tipo fan, digamos, también tenía 15 años, y iba a la sala de ensayo de Don Cornelio, que estaba buenísimo, vibraba, me pasaban miles de emociones porque era muy chiquito. ¿Conociste el barrio? Floresta. Mm, y, y un montón de sensaciones porque al ser chiquito y ver a estos tipos que eran como re grandes, en todo sentido, pero a la vez eran re horizontales, ¿no? Pablo en un momento estaba en un ensayo que empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 6 7 de la tarde, o yo me iba a esa hora y por ahí seguían, y me dice, la semana que viene entramos a grabar el segundo disco, Patria o Muerte. ¿Querés venir? Pero no te vengas con una banda, venite solo. ¡Wow! Sí, dale. Y me acuerdo que fui un par de veces al estudio y después me tenía que ir porque me iba al colegio secundario. No, no podía faltar más y no sé qué. Hoy hubiese faltado, me hubiese quedado libre, hubiese ido más, pero bueno. Está bien, pero esa disciplina te vino bien, digamos. Sí, 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 sí. Y fue alucinante estar ahí, ver cómo Pablo ponía las voces. Y aparte esta cosa que yo tenía de chico, que la sigo teniendo, quizás un poquito menos, de mandarme. En un momento Pablo se levanta y va, estábamos ahí en la sala de grabación, estaba Claudio, Federico, y se mandó a otra sala, como pecera, donde estaba el micrófono, más o menos como el que vos tenés, para poner las voces de un tema que se llama Creo que no, que quedó inédito. Después salió, pero en el disco no. Y yo me mandé con él y me senté en el piso ahí. Vino Walter Chacón, que era el ingeniero de sonido, y me dijo, no, pibe, acá no puedes estar. Y yo, no, pero me quedo quietito. No, no, no. Son las voces, la sala para poner las voces. Afuera. Me fui afuera, me senté en una escalinata, miraba situaciones, cosas. Un privilegiado total, ¿no? Sí, en ese momento no. Bueno, algo de conciencia. Más conciencia. Más o menos porque yo sabía que pasaba algo vibrante, emocionante, y en algún punto era como, ¿viste el chico, el protagonista de la película Casi Famosos? Tengo la Bueno, película, no. un chabón que se va de gira, se manda como periodista de la revista Rolling Stones, un chico muy chico, y que vive todo eso en el avión, y bueno, cuando van de gira, entonces como que quiere capitalizar todo lo que vive. En ese sentido yo también, porque yo me acuerdo que un día llegué a mi casa y me puse a escribir. Hoy acompañé a Pablo y a Federico ¿cómo se llama? Al supermercado de la esquina, compraron 2 cervezas negras y galletitas cerealitas, como que tenía registro, porque yo sabía que para mí eso era algo muy importante, ¿viste? Que estaba pasando algo. Claro. Estaba pasando algo y algo importante, más allá de lo que fueron a contar. Sí, totalmente, sí, sí. Y aparte, viste, Pablo, que te transmite vibraciones. Y hoy lo que pensaba, sabiendo que iba a hablar con vos, es que la gente que no lo vio en vivo se perdió algo increíble. Porque si bien hay grabaciones en vivo, que suenan muy bien, hay un disco de Don Cornelio en vivo, hay un disco de Los Visitantes en vivo, hay disco de Palo en vivo, hay videos, lo que te transmitía en vivo era único, era una vibración, una sensación. Es como, bueno, ver una pintura, un cuadro original y ver una foto. Una foto. La textura, la materialidad, los colores. Hay algo que se pierde, es como una pintura, verla en una foto es como ver una impresión de una publicidad, es otra cosa, es otra cosa. Me daba la sensación que no cabía dentro de él, como que en cualquier momento decías, va a explotar, va a salir. Sí, yo tenía esa sensación casi todo el tiempo, ¿no? Y lo que se rumoreaba ahí, porque lo veías con una entrega total, en vivo, te puedo nombrar miles de lugares, lugares chicos, con poca gente, y era una entrega total, que todo el mundo decía, bueno, quizás es la última vez que vemos los visitantes en vivo, quizás es la última vez que todo el tiempo se rumoreaba en grupitos chiquitos, ¿no? Eso, ¿no? Y después, de la noche a la mañana, cuando empezó a curtir mucha mañana, mañana en sentido metafórico, mate,
día, pasto, folclore, fútbol, asado, toda una cosa como no oscura como era la noche de Don Cornelio. Eh, Algo más ordenado. sí, 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 o que iba, sí, o que iba por otro canal, por el sol iba, ¿viste? Por la Más luminosidad que luminoso. Pablo, ¿eh? Más luminoso. Bueno, y ahí Pablo 2 o 3 veces me dijo, cuando me muera, sacá la biografía, que era un disparate, como que vos me digas, esta noche cuando vengan los marcianos, sí, dale, todo bien, ¿viste? Me entró por acá, me salió por allá, y después, bueno, o sea, que pasó lo que creíamos que iba a pasar en los 90, no sé cuántos años más, décadas después, en el momento menos esperado, porque era la persona que yo menos esperaba que se iba a morir, no, me lo imaginaba viejo, aparte él me decía, quiero tener 13 hijos, y sabía mucho de historia, me contaba los hijos que tuvo Sarmiento, no sé quién, ¿viste? Y nada, era como impensable, para mí y para mucha gente, ¿eh? O sea que en ese momento estaba bien, Palo. Súper. Sí, bueno, después lo que cuento ahí en el final del libro, en ese momento de la pandemia, ahí él lo vivió como medio como algo apocalíptico la pandemia, no pensó que era algo que, una etapa que íbamos a salir y más todo el contexto que él vivía y que todos vivíamos del encierro, la cuestión económica, que no podían tocar en vivo. Pablo es un tipo, o era un tipo que con mucha energía, muy, muy salvaje, muy primario, muy de primera toma, digamos, y al estar contenido, no poder tocar en vivo, al último empezó a tocar un poquito, pero la gente no salía, todavía tenía miedo y qué sé yo, y todo eso lo hizo muy mal a él, muy mal, muy mal. ¿Lo mató la pandemia? Y entre otras cosas, si el contexto de pandemia no hubiese pasado, quizás hubiese sido todo diferente. Quizás hubiese sido todo diferente. ¿Cuál fue la propuesta de este, escribamos un libro? Porque Lo pusieron ahí, cité, ¿no? Cabeza a cabeza, digamos. sí, lo cité un día, bueno, dije que quería hablar con él, que decía, Fue tu propuesta. sí, sí, le dije, te quiero decir algo, hacer una propuesta. Y me dice, bueno, dale, mira, tengo que ir a Capital, él está viendo Paso del Rey, no sé qué día, y arreglamos un día, un horario ahí en la pizzería que está enfrente de Chacarita. Enfrente de Chacarita, Corrientes y no sé cuál es la otra. Tomamos un café con leche, él había llegado temprano, fue a comprar unos medicamentos en la farmacia de ahí, nos quedamos de risa con, me acuerdo viste que hay publicidades que dicen, hacete la pierna de depilación y lo tomamos en un sentido como literal, hacete una pierna, o sea, te hago la pierna. Nos cagamos de risa y cuando le dije se quedó duro, le pareció como muy, es muy fuerte lo que me estás diciendo, me decía. Y bueno, enseguida nos enganchamos, la otra vez, la vez siguiente que nos vimos, me empezó a contar un montón de cosas y digo, para, lo que me estás contando es alucinante, va a parar libro. ¿Qué? ¿Empezamos a hacer libro? Y por mí ya, Yo bueno, empecé dale, ¿eh? empecé desde que te conocí, más o menos. Sí, tal cual. Sí, dale. Y saqué de la mochila el Walkman de periodista de esa época. Me dice, ya te la tenías pensada. Y de alguna, no me di cuenta, pero sí, de alguna manera sí. Digamos, no sabía que iba a Bien. pasar eso, pero sabía. Y tengo cassette con cosas alucinantes y sobre todo cosas que no había contado en reportajes, ¿no? De la primera época, la época con el padre y todo eso. Eh, y removimos un montón de cosas que tenía medio como sepultadas. La idea conceptual y el título surgió de él, de la noche a la mañana. Y la idea conceptual era contar lo que, no, lo que él no había dicho en reportajes, lo que no estaba en internet, que era toda la parte ochentosa, la parte oscura, la parte de drogas, toda esa primera parte. Y porque el otro ya es más conocido, lo googleás y listo, ¿no? 2014 creo que era. Y bueno, después cuando le llevé una copia impresa, le dije, fíjate, qué sé yo, leímos un par de cosas, nos cagamos de risa, a mí siempre él me sorprendía con muchas cosas. Yo creo que los artistas de verdad te sorprenden. Cucurto, que es amigo mío, también me sorprende todo el tiempo. Y le digo, mirá lo que dijo Enrique Sims, que lo había entrevistado 2 o 3 veces. Enrique decía, A Enrique Sims lo entrevistaste para el libro. claro, a Calamaro también, un montón de gente. Y Enrique me dice,
Palo cuando estaba en Don Cornelio era genial. Ahora que conoció el amor y dejó las drogas, es una mierda, una cosa así. Yo digo, Palo, esto lo sacamos. No, me dice. Ah, es un pelotudo, es un pelotudo, es un pelotudo. Y Pablo me dice, no, no, es lo más sabroso disco, del libro, me dice. Aparte, tiene razón, me dice. Me volví un blando, me volví de día. Qué bueno salir de ahí y verlo, ¿no? A mí me permitió verlo y hacer una lectura de lo que dijo Enrique Sims de otra manera, ¿no? Porque yo pensaba que estaba hablando mal de Palo. No como un insulto, digamos. Claro, y él me permitió verlo como, no, bueno, es su mirada y en un punto está buena, no sé, es como que me abría, ¿viste? ¿No? Como un día fui a la casa de Claudio, de Don Cornelio, el baterista, y teníamos los dos la misma revista, Rock and Pop, que estaba la reseña de Patria o Muerte, ¿no? Me dice, no, ya la leí, la leímos juntos. Y en un momento decía, situaciones, letras de Palo, situaciones demasiado voladas, y era como una reseña que no estaba, creo que la escribió Sergio Marchi. Desde tu mirada no estaba buena, digamos. Y claro, yo era fan y, digamos, para mí tenía que adular ese disco y el tipo no decía nada de eso, nada. Y Claudio me dice, no, está buenísimo que hablen mal de nosotros, es genial, nos gusta. Y ahí también entendí un poco la cultura punk de que lo feo puede ser lindo y que hablen mal de vos puede ser un elogio, viste, como que permanentemente me abrieron la cabeza, inclusive para ahora, para poder escribir, ¿no? Como que los parámetros del bien y el mal, ¿eh? ¿Dejaste el fanatismo de lado? ¿Pudiste dejarlo? Lo dejé cuando tuve una situación más cercana de Palo. Siempre lo admiré, siempre lo respeté. En algún momento él me dijo, loco, vos me tenés que perder el respeto. Me decía Leo, ¿qué? Sí, perdeme el respeto, me tenés mucho respeto, me decía. Y después sí, en un momento, él en un momento, él era muy divino, muy adulador de todo el mundo que lo quería, y como que te devolvía la buena onda que vos le tirabas, ¿viste? Entonces en un momento siempre sentí admiración por él, pero esa cosa de fanatismo, eso sí, en un momento se me corrió un poco de lado. Digo, para ser medianamente objetivo, ¿no? Y no hacer un libro. Mirá, yo creo que el libro no sé si es objetivo, está hecho desde el amor total y desde la fascinación y eso. Después del libro por ahí se me fue un poco el fanatismo, ¿no? Yo estuve muy mal cuando se murió. Me acuerdo que estaba lavando los platos y mis gatitos se sentaron en la silla, me miraron, a mí me caían las lágrimas y vinieron los dos a acicalarme. Y reescribí la biografía porque, bueno, había cosas que estaban mal escritas, habían pasado décadas. Y era un libro de 900 páginas. Y el editor me dijo, no, no va a leer nada y esto hay que achicarlo. Pero yo sentí que ese proceso de reescritura y de escribir todo, ¿no? Muchos recuerdos íntimos que no tienen valor de ningún. Que no sumaban. No sumaban y aparte no estaba hablando de Palo, estaba hablando de mí. Bueno, recorté, tiré, no sé, 500 páginas o más. Pero me hizo bien a nivel personal, tipo terapéutico, como para hacer el duelo. A partir de eso fue distinto. Es totalmente, yo puedo escuchar a Palo ahora, conmoverme, pero hay un antes y un después de eso. Total. No vio el libro editado. No vio el libro editado. Sí leyó ciertas partes que le ibas. Sí, no, y leyó una primera versión que la habían encarpetado, anillado. Y también yo en una época era coeditor de una editorial y sacamos el libro de él, La Estrella Primera, que trabajamos acá un montón de meses, venía, pasamos todo el día con Ariel Bermani también, comiendo, tomando vino, grabando, haciendo un montón de cosas y trabajando el libro. Y el libro sí lo vio y estaba contento y siempre pasaba a buscar libros y se llevaba y regalaba cuando iba de gira. Y estaba el primer libro y único libro de poesía de Palo, ¿no? Y estaba muy contento con eso. En la radio una vez también dijo mi gran amigo Facu Soto. Sí, estaba como agradecido, digamos. La gente lee menos, ya no lee. ¿Qué gente? El público. Sí, yo creo que hay mucha gente que lee y mucha gente que no. O sea, creo que mucha gente comparado con otro tiempo, digamos. ¿Cómo lo veo? Yo creo que mucha gente del rock, que escucha música rock, pop y qué sé yo, compra muchos libros de rock. Fíjate que hay un montón, hay una estantería en las librerías, como subtítulos, novela negra, ensayo, psicología, libros de rock. Y hay un montón de libros de rock que en otras décadas no pasaba, y que la gente que solo escuchaba música, o por ahí compraban revistas,
y miraban las fotos de los artistas que les gustaban, este, leen libros de rock y después, qué sé yo, no sé, si estudias filosofía, si estudias psicología, creo que lees. Creo que hay gente que se baja libros por internet y lee. Yo creo que hay de todo, pero creo que hay mucha gente que lee, sí. O sea, sigue se siguen vendiendo libros. Sí, 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 sí. Sí. El libro de palo hay dos ediciones, por ejemplo. Una de 1000 ejemplares, que hay como una diferencia del color. No El sé si se ve. color. Y otro de 1000 ejemplares más, Yo no sé cuál tengo. y debes de tener la. ¿Cuál es? ¿Más celeste o más verde? Más celeste, La primera, creo. la primera. Bien ahí. Este, al principio del libro eh, decías que contás que tipo odiaba al padre. Sí, lo quería matar, tenía Lo fantasía de quería matar, matarlo. sí. ¿Eso de dónde salió? ¿Te lo contó él? Sí, me lo contó él y lo hablamos un montón de veces y siempre aparecía, pues teníamos en una época, en la primera época de él, de Don Cornelio y la primera época de los visitantes, hasta donde yo tuve cercanía con él, era un tipo muy callado, no hablaba mucho, por lo menos en todas las veces que yo lo vi era como un tipo más. Pero después de una etapa de los visitantes, era un tipo muy catártico, ¿no? Que hablaba, inclusive en los shows permanentemente, y tuvimos un montón de conversaciones y siempre aparecía el tema del padre, él cuando fue padre, y el tema del padre, y me dejó una enseñanza, muchas, una, que estuvo buenísimo haberse reconciliado con el padre, que al poco tiempo falleció, porque siempre estuvieron en conflicto, ¿no? Entonces como que bueno, se quedó bien, si no se hubiese quedado con culpa, y lo recomiendo para todos y todas. Está bueno eso, ¿no? Aunque tu hijo sea una mierda, digamos, tener como una relación o, o algo, ¿no? Algún agradecimiento, encontrar algo bueno y como quedarte en paz con esa figura, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Y que siempre falla, por estructura el padre siempre falla. Todos tenemos la esperanza de que el otro. Sí, fallaste, sabelo. Y ya te lo van a hacer saber tu hija. No, no. Sí, Bueno, sí. ya veremos. Y después yo recuerdo siempre, colectivo 132, Bella Línea, pasaba por la Escuela Científica Basilio y siempre Ah, vi sí. como una cosa oscura. Yo fui ahí también, sí. No sé por qué. Y ahí estaba la madre de Palo, ¿no? Sí, la madre haciendo espiritismo, ¿no? Era muy espiritual, me llegó a mostrar carpetas. Tengo una vez, me volví loco en escena en el Matienzo, en un escenario muy grande, leí un poema de Joshua, para Joshua, el poeta, y flasheé, digo, Joshua estaba muerto, digo, si estaría acá, ¿qué le hubiese gustado a Joshua ver, además de recitar un poema que le escribí para él? Una actitud punk, porque era muy punk. Entonces agarré la computadora que tenía y la rompí en el escenario, como si fuese una guitarra eléctrica. Sí, sí, sí. Volaron, había gente que subía a agarrar pedacitos. Me quedé después, porque boludo no soy, con el disco rígido. Y en ese disco rígido tengo, qué sé yo, aproximadamente no sé cuántas, 10 o 12 charlas con Palo. Y en algunas de ellas me mostraba las carpetas que tenía, los apuntes que tomaba la mamá, los apuntes que él había hecho sobre los apuntes de la mamá, muchas conversaciones sobre espiritismo. Esto es un sueño, el disco de él tiene que ver con eso, me contaba el nombre, apariciones, toda una cosa muy interesante que en algún momento pasa que hay que pagar mucho para que viste, recuperen los datos de una computadora que quebró, pero lo voy a hacer y voy a tratar de recuperar esos audios, hacer algo, pues muy, muy interesante. ¿Qué tenés? El disco rígido, existe todavía el disco de esa Sí, computadora. Sí, 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 se puede recuperar. Yo que estoy rodeado de pequeños genios, informáticos, para mí, viste que no entiendo un poco, sí. si se puede recuperar. ¿Conociste al papá? ¿Conociste a la mamá? Conocí a la mamá, una mujer, el recuerdo que tengo, petiza, muy blanca, muy rubia, con unos ojos impresionantes que te atraían, muy dulce, muy buena onda, muy conectada con lo que yo vi, ¿no? Como Sí, muy sí. luminosa, divina. Conocí a la hermana Laura, que la vi muchas veces en asados que hacía en la casa de él y muy copada. No conocía a la hermana Alicia, que falleció y que fue muy, muy fuerte para él, Me imagino. que es la hermana que
ella y el novio lo involucraron un poco en el rock, en Aquelarre, Almendra, Pescado Rabioso y todo esto. Acá se está cayendo el mundo, espero que no salga en el audio, digamos. Yo no escucho la lluvia. Perfecto, se está lloviendo todo. Hubo granizo, pero a raudales, así que bueno, esperemos que no salga en el audio. La primera vez que viste en vivo a Palo Pandolfo, Facu Soto, con él estamos hablando, escritor, entre otras cosas. En obras, cuando presentaron, cuando fueron teloneros Don Cornelio de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Que me encantó también esa cosa como... Era como verlos en un bar en algún sentido, porque Palo tenía esa cosa, desde la imagen que era tipo Bauhaus o una cosa así, una cosa como muy, bueno, dark, de esa etapa de Don Cornelio, que ya estaban saliendo de lo dark, pero era una cosa como atípico, pelos cortos, ¿no? Y una cosa muy horizontal. Palo, hubo personas que le dijeron algo y se acercó al escenario, se agachó para ver qué le estaban diciendo, convidaba agua, una relación con el público como si estuviera en un bar y estaba en obra sanitaria. Yo estaba ahí adelante y dije, wow, acá hay algo nuevo. Yo ya había escuchado los hits, ¿no? Y tenía el cassette, ¿no? Y flashé, a partir de eso fui a un montón de recitales y cosas súper extrañas, porque Pablo en una época también lo invitaban porque, qué sé yo, la cooperativa de no sé qué, entonces él iba con la guitarra y tocaba y cantaba, y un día de semana en el Parque Cultural, no sé, a las 2 3 no, 6 7 de la tarde, bueno, un montón de cosas así. Y también cuando fui un poquito más grande me encontraba en Gaia, en lugares de la New of Communication, lugares underground de Buenos Aires, donde él iba, yo iba, nos cruzábamos también sin previa cita, digamos, ¿no? Era un poco más chico todo, bueno, no sé si era más chico, pero era otra época, claramente. ¿Palo Pandolfo hizo plata con el rock? No, hasta donde yo sé, no, ni a palos. Palo ni a palos. Al contrario. En algún momento firmó un contrato interesante, pero siempre con determinada ayuda, que se pudo comprar una casa y algunas cosas, pero con ayuda también de otros lados, no fue solamente con ese contrato. Después de ese contrato le cancelaron el contrato y los visitantes empezaron como en decadencia, en el sentido de público, o bueno, no sé, raro, o de ventas de discos, qué sé yo. Porque viste que hay como una ilusión, una idea de que es una estrella de rock, tiene, no sé, no una mansión, pero digamos, No, ni a palos. no. Mirá, un día en Sarajevo, que era un bar de San Telmo, Palo me dijo, estaba Eduardo Nocera, él y yo ahí, círculo, charlando, y me dice, me acaba de caer una ficha, me acaba de caer una ficha. Yo nunca voy a ser un artista masivo, por más que me lo proponga, que voy a ser siempre un artista de culto, todo muy palo, 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 pero los discos no se venden y vamos, o se venden poco, y vamos a tocar en lugares chicos, eventualmente, en algún festival o algo, pero soy un artista de culto, lo tengo que asumir, me guste o no me guste, es lo que me tocó, y a Eduardo le gustaba mucho discutir y no sé qué le retrucaba, qué sé yo. Yo me quedé, yo lo escuchaba y me daba cuenta que había algo de sabiduría en lo que decía, o por lo menos de sinceridad porque le cayó la ficha. Y yo creo que eso es así. Está bueno ser un artista de culto, es lo que le tocó. Es lo que le tocó, qué sé yo. No sé, quizás también en algún punto lo habrá provocado, quizás inconscientemente, porque esta cosa que muchos dicen que era como que se hacía boicot, ¿viste? Yo creo que los mejores shows, por lo menos a mi criterio, subjetivo total, eran en lugares pequeños donde él experimentaba en la luna, que llamaba a alguien y lo hacía subir del público a cantar, a tocar, que tocaba las primeras canciones que compuso cuando tenía, no sé, 13 años, que sacaba un poema que había escrito hacía 2 horas, toda esa cosa de experimentar, o improvisar, o gritar, o que cuando tenía que hacer algo programado. Entonces me parece que qué sé yo, cuando fueron, que estuve con ellos en Canal 13, que tocaron ahí en Badía, fueron 2 veces. La primera vez que fueron, se supone que tenía que tocar todos los hits. Y Es el tocaron, momento de mostrar claro,
lo más conocido, digamos. Claro, y tocaron Realmente, que es un tema que estaba inédito en esa época, el segundo disco, que está buenísimo, pero digamos que rompe con lo que le decía el productor y con lo que le decía el canal y lo que le dicen, tenés que, viste, no tocar un tema totalmente desconocido, no lo conocía nadie. Yo lo conocía porque iba a los ensayos, pero nada más. ¿Cómo Eh, eran estos ensayos? Muy divertidos y muy buena onda, tocaban, improvisaban, muy relajados, muy buena onda, muy. ¿Vos eras de sentarte en un rincón ahí? Y no molestar, invisibilizarme totalmente. Bueno, quizás por eso estuviste tanto tiempo al lado de él, ¿no? Eres un pibe que no molestaba, digamos, Sí, ubicado. sí, sí, y la época que me hice a mí más amigo, digamos, que fue una como que pasó ese pasaje, ¿no? Y que llegamos a ser amigos, yo, qué sé yo, lo llamaba, quería cambiar el trabajo y le preguntaba y él me llamaba y por ahí en un asado me dice, venite temprano, y yo iba temprano, lo ayudaba a cortar leña y a hacer cosas que me parecía divertido, y me contaba cosas de una separación, y charlábamos y conectábamos. Eh, Tenía que ver con, bueno, con otro momento de la vida y otro lugar, viste que uno va ocupando distintos lugares en distintos momentos, ¿no? Sí. ¿Y cuál era tu lugar? No, ahí era como que ya había escuchado esto que él me dijo, pues yo lo escuchaba, de haberle perdido respeto. Entonces era una relación como más horizontal, ¿no? Más pareja, Más digamos. pareja. Me acuerdo que en uno de esos asados un día terminamos de comer y él agarró un libro mío y lo leyó casi todo. Puso el pie como si fuese, viste, cuando vas a tocar la guitarra arriba de un Sí. banquito y leyó para todo el mundo un libro y dice, es muy psicodélico esto y no sé qué. Y dije, bueno, acá estamos ni a palos igualados porque el talento de Palo es el talento de Palo, pero sí en el sentido de, bueno, vamos juntos. Y él me decía, vos tenés que salir del under, buscar editoriales grandes, charlábamos de una, más como compañeros, digamos, ¿no? Que era lo que él no hacía, digamos. Salir del under, buscar. Totalmente, sí, sí, quizás sí, sí, quizás sí. Quizás te aconsejaba eso Como una cosa proyectiva. bien, claro. Sí, probablemente, está muy bueno lo que sí, 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 porque él por ahí también a veces decía una cosa pero hacía otra. Y esto que yo sentía, que creo que vos también, que se sentía muy cómodo en el underground. Él le gustaba el underground, le gustaba, un día que tocaban, creo que eran Dijule, viste que mi expectativa, la de la gente con la que yo estaba, era como, bueno, se van a vestir todos de negros, en especial, una producción. El chabón fue con las bermudas cortadas con la tijera y venía de comprar en Coto, entró al Dijule para tocar con la bolsa de Coto con carne, no sé qué tenía, y antes de tocar se paseaba ahí entre la gente, subía no por el camarín, sino por la escalera común y andaba dando vueltas, saludando a la gente. Eso como muy Luca Prodan, ¿viste? También terminaba de tocar y se sentaba en el cordón a hablar con la gente, a fumar un porro con los que estaban ahí, o sea, y eso es genial porque eso le permitía tener contacto con la realidad, no sé, jamás se la creyó. Él decía, yo nunca voy a poder ser Charly García, ¿viste? Porque como que otra mirada. Vos decís que Charlie García se la cree. Sí, en algún punto sí. En algún punto se la cree y se cree lo que Se es, la digamos. creyó. Se creyó lo que es un genio, ¿no? O muchas otras cosas más, acá está Charlie. Sí, Para que no se cree. en algún punto se hizo cargo de lo que es Charlie, ¿viste? Ahí va, sí, señor. Que lo amo, Charlie. Y, Y Palo en algún punto no quiso dejar, me parece a mí una interpretación mía, no quiso dejar de ser el chico de barrio y que oscilaba en eso. En su Por ahí momento estaba cómodo ahí. estaba cómodo y le gustaba eso de quizás en algún otro momento no era un tipo común, ¿no? En la época de Don Cornelio, en la época y antes también. Y disfrutó cuando empezó a encontrar esto de ser uno más entre los demás. Entonces, en el momento, un momento que era muy conocido Palo, que había tocado en la Avenida Alberdi, que ahí yo estuve, por supuesto, y cuando terminó estuve charlando con él y qué sé yo, que apareció el video hace En poco. la Avenida Alberdi, que Alberdi Olivera, él vivía ahí. ajá. Y toda la gente que estaba ahí en la calle, lo vio entrar y salir de la casa, ¿no? Y después le tocaban timbre y era medio como invasivo, porque todo el tiempo, pero él les abría las puertas y estoy tomando un vino, bueno, sentate y convidaba, era como muy buena onda, pero en algún punto esa cosa que empezaba a ser como una estrella rock, si querés,
eligió irse a vivir a la provincia, apartado, ¿no? Y en un lugar donde no lo conocía nadie, y viajaba en tren donde no lo conocía nadie, y le encantaba eso de ser uno más, también por la cuestión guayer, de poder ver y que no lo vean, ¿no? Y de ser uno más, le gustaba viajar en tren, teniendo la posibilidad de viajar en remis o en lo que sea, ¿no? Y de curtir el barrio donde vivía ahí en Intendente Nieco, en Paso del Rey, un lugar tipo pueblo, viste, que ibas caminando en patas, calle de tierra, al kiosquito que se le caía la puerta, y le fascinaba todo eso. Bueno, soñaba con ir a vivir a la provincia, era como que estaba muy contactado con raíces, con una cosa como más autóctona, ¿no? Lejos del glamour de ir a Nueva York y andar en limusina, digamos. Y eso atentaba justamente con ser una estrella de rock. Exactamente. Pasaba a ser un tipo Un tipo común. como que quizás lo hacía a propósito. Y sí, yo creo que gozaba, le gustaba eso. Yo creo que era muy auténtico en eso. Y que no se sentía cómodo por una cuestión de él, de timidez o de lo que sea, ocupando un lugar así o sea, tenía su ego como todo el mundo, pero ocupar un lugar de estrella de rock no era su objetivo ni le interesaba eso, digamos. Estamos charlando con Facu Soto, nada que ver con el cantante de Guasones, música que a Facu Soto no le gusta. No lo escuché nunca, ¿eh? Ni lo escuché ni quiero escucharlo. No seas tan cerrado. Pablo Pandolfo, de la noche a la mañana, yo te digo, pero a veces también digo, no, no, hay cosas que a las que me cierro. Claro. Eh, ¿Qué número de libro es este? El de Palo, no sé, el que acaba de salir, que todavía no lo tengo, que es Miguel Abuelo, un cuerpo desobediente, es el número 35. Tengo acá para mostrarte unos pocos, pero bueno, son libros. Bueno, acá está el de Palo, Sí. acá está el de Palo. Acá está uno que hice con Ada Moreno, que es la fotógrafa de Charlie, era la mujer de Billy Bond, cuando Charlie y Nito fueron es loquísimo, ¿no? Cuando fueron a cantarle Canción para mi muerte, a ver si grababa, y Jorge Álvarez le dijo, graban mañana, la famosa anécdota. Bueno, y ella escribió la parte que Charlie le toca timbre en Nueva York, año 83, y para en la casa de ella un tiempo, hasta que Charlie se cuenta que la casa era un bardo, super punk, y tenía miedo que le afanaran los instrumentos, las cintas y todo eso, y se fue a otro. Y la segunda parte la escribí yo de cómo se vivió Clicks Modernos en Argentina, que también estuve ahí en el Luna Park, que no es lo que es Clicks Modernos hoy, o el reconocimiento que tiene. Claro, en aquel momento era una cosa rara, extraña. O sea, Lo tildaban que se había vendido a Fiorucci, que hacía música bailable, que era un payaso porque bailaba y cantaba, que era puto porque se pintaba los ojos. Hubo un tiempo que fue hermoso, reportajes a la gente de la primera época de Charlie para saber cómo era Charlie cuando Charlie no era famoso y no hay muchos reportajes de esa época. Hay muchas cosas muy sabrosas, diría Palo acá. Otro de Charlie de reportajes. Este salió en Chile y esta es una edición chiquita de Argentina. Basado en reportajes que tengo mucho archivo, mucho. Palo me quería ayudar a hacer este libro. y no participó. No participó porque se fue antes de tiempo y después, bueno, a otros. Ah, porque salió después de la partida Claro, del Palo, digamos. claro. Pero él sabía, y yo le había preguntado algo, estuvimos ahí charlando un poco. Él me empezó a cantar la del enfermero, ¿cómo se llama? Raros peinados nuevos. Y digo, ¿sabes qué? Es un tema que está bueno, pero no es uno de los mejores temas, Charlie. ¿Cómo que no? Me dice, y empezamos, y digo, porque yo, digamos, voy más por las canciones de piano de Charlie, digo, Total Interferencia, Huellas en el Mar, y él dice que ese tema era uno de los que más le gustaba a Charlie. Quizás en ese momento, en otro momento otro, ¿no? Es que es así, hoy te gusta uno, mañana otro, Charlie. Escribió Federico Gil Solá en la contratapa de la noche a la mañana Palo Pandolfo. Ujú. ¿Cómo fue que le pediste? Sí, 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 le pedí entrevista, muy neurótico, porque, Traducime neurótico. y bueno, como indeciso, dudoso, no me acuerdo bien ahora exactamente, pero algo así como que después de la entrevista, o que quería hacerla, después no quería hacerla, después cuando la hice, si le mandaba lo que había escrito, como con una cosa, bueno, pero
viste, decime qué vas a poner, como una cosa como, viste, no sé, rara, que muchos No te músicos gustó tienen. ¿Eh? no te gustó la experiencia, digamos. Era algo Y más sencillo, más simple, Y digamos. sí, sí, lo que pasa es que había tenido una relación medio conflictiva con Palo, muy, muy fuerte en algún momento, y en algún momento le había prestado instrumentos a Palo y se los pidió y se pelearon. Entonces, como que es muy loco esto, pero muchos músicos de rock en algún momento se vuelven como queriendo ser políticamente correctos. Para el libro que no lo tengo acá, el de Charlie Queer, ¿no? A muchos músicos muy cercanos de Charlie los quería entrevistar y después estaba haciendo mil cosas y algunos estoy pensando en uno, me escribía, me decía, bueno, ¿cuándo me haces la entrevista? Después me dice, ¿y de qué va la entrevista? Y le digo, bueno, pues Charlie es queer, es una persona que rompió las reglas de lo hegemónico, de los límites. Y no me respondió más. Después de eso no quiso, no le iba a preguntar si Charlie era gay, porque no lo es, pero a veces el entorno, rockero es muy prejuicioso y tiene muchos prejuicios, ¿no? Y les agarra esas cosas que no es esperable para un músico de rock, que lucha por la libertad, digamos, ¿no? Pero bueno, Supuestamente. supuestamente. Y traducí para, por ahí hay gente que no entiende qué es queer. Queer es raro, es salir de la norma, de lo establecido, más allá de la sexualidad de cada uno, ¿no? Puede ser heterosexual, digamos, pero ser queer. Generalmente somos personas gays, lesbianas, LGBT, pero hay de todo. Charlie con esta cuestión. Charlie tenía mucho de eso Charlie también. dijo muchas veces que era bisexual, pero la primera vez que lo escuché fue en el reportaje de la revista Buenos Aires Rock and Pop, después del festival Rock and Pop, dice soy lesbiano y bisexual y qué sé yo, en el programa Susana Jiménez y en muchas ocasiones. Y después una cosa como no binaria con el cuerpo, que se supone que un hombre tiene que sentarse de determinada manera, no pintarse las uñas, no usar calzas, no pintarse los labios, ni no sé qué. Es todo lo que él hacía. Es todo lo que él hacía, siendo hasta donde yo sé heterosexual, pero digamos, esto que ayudó muchísimo a que todos seamos un poquito más libres. Espérame, hay un auto esperándome en la puerta hace un rato. Bueno, ¿Podemos seguir otro día? sí, o estamos por cerrado acá. Como vos quieras. Pero igual tenés muchos libros para hablar. Este, ¿Dónde se consigue el libro de Facu Soto, Palo Pandolfo, de la noche? En la Feria del Libro, en el stand de Sudestada Seguro y en Mercado Libre también y en librerías en general. Tema de Palo Pandolfo. Un tema que me guste mucho, la voz de los visitantes. Me encanta ese tema. Me gustó más Los L- Visitantes La idea. que La primera época de los visitantes es alucinante, cuando eran un trío eléctrico muy pixies, muy suicidas en vivo, los de ahí cantando, mandibuleando palo, chorreaba mocos y cantaba y era como ver un tipo, no sé, incendiado, prendido fuego, era alucinante. Aparte poca gente ahí en la luna, guitarra, bajo y batería y Pablo aullando, gritando, dándolo todo. Era Luna fuego, Cabrera y Medrano, ¿no? exacto. Facu Soto, un placer haber hablado con vos. Igualmente, cuando quieras, Nos vimos, ¿viste? Y que Perfecto, genial. una de tantas. Después te hago llegar el libro de Miguel Abuelo, prometido. Dale, charlamos. Un abrazo grande. Gracias.